Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola amigos, saludos y bienvenidos en Radio WC. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Merino, gracias por acompañarnos hoy. ¿Alguna vez has hecho una asunción, Pedro? Bueno, estoy seguro que lo he hecho. Me pones en un aprieto, aunque no puedo pensar en qué ocasión en particular. Piensa acerca de esto, porque te lo estaré preguntando otra vez. Si has sintonizado antes, saben que en WC usamos el nombre personal del padre, o es Yahuwah o Yah. El nombre del hijo es Yahushua. También nos oirá usar el título hebreo Eloah para Yahuwah. Entonces, Pedro, ¿has pensado de alguna asunción que hayas hecho? Sí, me acuerdo de una asunción que alguien hizo, pero a mí no me has dado tiempo suficiente. Se quedó conmigo porque lo encontré chistoso. ¿Y de qué se trata? En 1903, el presidente del Banco de Ahorros Michigan le dijo al abogado de Johnny Ford que no invirtiera en Ford Motors, explicando: el caballo está aquí para quedarse, pero el automóvil es solo una novedad, por un tiempo. ¿En serio? Y ahora tienen plantas en sobre 20 países y producen más de 156 millones de dólares en ganancias cada año. Sí, lo sé, es una locura. Me pregunto si el abogado hizo la inversión o la ignoró. Hay otra asunción que también es chistosa. Aparentemente, en 1921, un hombre llamado David Sarnoff alentaba a sus socios que invirtieran en un invento pequeño nuevo llamado radio. ¿Y lo hicieron? No, se rehusaron diciendo, y cito: «La caja musical inalámbrica no tiene valor comercial. ¿Quién pagaría por un mensaje enviado a nadie en particular?». Bueno, supongo que cuando lo exponen por ese lado, pero podemos ver cómo presumían, ¿no es así? Basado en la información que tenían, no veían un futuro en la radio. No entendían cómo podía ser lucrativo. Bueno, he estado pensando en las asunciones últimamente. Tuvimos un programa reciente acerca del Sabbat bíblico, cual no es el sábado del calendario católico solar, que ha llegado a ser el calendario falso mundial, y que el domingo no es el día de la resurrección. Pero es lo que millones de cristianos han presumido. El problema con las asunciones basadas en ignorancia o información incorrecta es que nuestras acciones son moldeadas por nuestras creencias. Pero si nuestras creencias son basadas en asunciones defectuosas, nos echamos atrás. Y eso ha sido el problema con el calendario gregoriano. Tiene ciclos semanales continuos y debido a que no hubo interrupciones en el calendario juliano mediante la transición al calendario gregoriano, las personas asumieron, particularmente en el oeste, que la moderna semana ha existido por siempre, pero no es así. Veo un número de asunciones sucediendo. Las personas van a la iglesia los domingos porque es el primer día de la semana moderna, y debido a que nosotros sabemos que Cristo resucitó en el primer día de la semana bíblica, el resto asume que resucitó el domingo. La asunción más grande que veo es que el sábado tiene que ser el Sabbat bíblico, puesto que los judíos así celebran la veneración y van a las sinagogas. Claro, es el séptimo día de la semana gregoriana. Se asume que los judíos no venerarían a cualquier día, sino el Sabbat, así que no es difícil ver cómo crece la asunción aquí. Comienzan a montanearse una encima de otra y nuevas asunciones brotan de ahí. En nuestro programa anterior dijiste que los estudiantes judíos saben que el sábado no es en realidad el verdadero Sabbat bíblico. ¿Puedes abordar eso hoy? ¿Qué evidencias tienes? A ver, no puedo hablar por el judío medio. Sé que en el cristianismo frecuentemente ocurre que el promedio que van a las iglesias es ignorante sobre la verdad que desafía el dogma de la iglesia, cual sus líderes en realidad cubren, lo ocultan.
Por lo tanto, sí es posible que esto suceda dentro del judaísmo también. Sin embargo, sí, los eruditos judíos saben la verdad. Entonces, lo que dices es que, pese que el promedio de los judíos crean o practiquen, los eruditos judíos nunca han perdido el Sabbat. Correcto, pero deliberadamente y a sabiendas ellos cambiaron el calendario por el cual el Sabbat bíblico es calculado. Y pasó hace tanto tiempo que francamente hoy es perfectamente posible que muchos judíos en sí no estén al tanto de todo lo que fue afectado por este cambio de calendarios. Supongo que esto es la realidad para los sabatarios de los sábados también. El promedio de los miembros de las iglesias no están al tanto que el sábado está muy lejos de ser el Sabbat bíblico. Los adventistas del séptimo día son un buen ejemplo. Son la denominación más grande protestante, observadores del sábado. Ellos estaban al tanto de que los católicos romanos, afirmando ser la señal de autoridad, cambiaron el día de la veneración del Sabbat al domingo. De hecho, presentemos unas citas aquí. Bien, comencemos con esta publicidad que fue escrita en una edición de la Prensa Católica de Australia en Sydney en 1900. Dice: el domingo es una institución católica y una aclamación por la observancia. Puede ser defendida solo por los principios católicos. De principio a fin en las Escrituras ningún pasaje existe que garantice la transferencia de la veneración pública semanal del último día de la semana al primero. Ahora veamos esta que le sigue. Esta es un diálogo dado por el pastor Brady. Según citado en el diario de la prensa de Elizabeth, Nueva Jersey, dice: es bueno recordarles a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los otros cristianos que la Biblia no los apoya en ninguna parte en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan en ese día observan un mandato de la Iglesia Católica. ¡Guau! Esto es francamente una forma valiente de exponerlo, ¿no? El domingo no es bíblico, sino una institución de la Iglesia Católica Romana. Los católicos no están escondiendo nada. ¿Por qué deberían hacerlo? Para ellos esta es su señal de autoridad. Aquí hay otra. Es del Boletín Universal Católico, publicado el 14 de agosto de 1942. Dice: la Iglesia Romana Católica cambió la observancia del Sabbat al domingo por derecho de autoridad divino e infalible dado por su fundador, Jesús Cristo. El protestante que aclama que la Biblia es la única guía de fe no tiene ninguna garantía de la observancia del domingo. Entonces, dime esto: ¿los eruditos católicos saben que el sábado no es el Sabbat? Pienso que depende de la persona. Aquellos que han estudiado más, sí. Un erudito católico que sabe la verdad es Patrick Madrid, un reconocido erudito católico y apologista, y también como autor y anfitrión de la radio. El 5 de enero de 2006, él estaba presentando un show en la radio, Línea Abierta de Llamados. Esto fue la Network Global Radial Católico. Aparentemente alguien llamó y preguntó justamente acerca de esto. Le habían dicho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que la Iglesia Católica había cambiado el Sabbat por el domingo, y quería saber lo que Madrid tenía que decir al respecto. Del sábado al domingo. Esto es lo que a esta persona se le dijo, sí, pero al escuchar los comentarios de Madrid, y tengo el audio en mi computador, Madrid en realidad corrige la asunción, explicando que el cambio realizado por la Iglesia Católica fue una de calendarios. Esto demuestra que Madrid sabe que el sábado no es el Sabbat bíblico, lo cual, por supuesto, significa que el domingo no es el día de la resurrección tampoco. Yo transcribí sus comentarios porque pienso que son reveladores. ¿Leamos? Hola, habla Patrick Madrid. Cito: bueno, lo que tenemos que recordar es, primeramente, todo lo que Jesús dijo. Él dijo: no olviden que el hombre no fue hecho para el Sabbat fue hecho para el hombre. Y el mismo Señor, se nos ha dicho, era el Señor del Sabbat, así que Él tenía la autoridad en áreas en cuanto a cómo hemos de observar este mandamiento. Lo que tu cuñado a lo mejor no entienda es que la Iglesia Católica no cambió ese mandamiento. La Iglesia Católica observa el mandamiento de guardar el Sabbat santo para lo que hacen el día del Señor, y los cristianos más tempranos transfirieron su observancia de este mandamiento del sábado al domingo. Ante todo, debido a que había un quebré diferente entre los requerimientos del Antiguo Testamento, los rituales y las demandas del pacto mosaico lidiano con la adoración del Sabbat,
y sacrificios de animales. Y querían demostrar que el cristianismo era distinto al judaísmo. Vino del judaísmo, pero era distinto, celebrando la venida del Señor. Lo siento, celebrando la resurrección y muerte en el día que se levantó de entre los muertos. Parece ser más apropiado. Lo otro que debemos recordar también es que el calendario moderno, seguido por los ASD, no es solo un calendario que fue ideado por la Iglesia Católica, pero también es un calendario basado en el año solar, no en el año lunar. Y el calendario judío que fue observado en los tiempos de Cristo sigue un calendario lunar, el cual queda corto por varios días del calendario solar. Entonces, la gran ironía es que incluso los mismos ASD no están venerando en exactamente el mismo Sabbat que los judíos de los tiempos de Cristo, porque quedaba corto por varios días al cambiarlo del calendario lunar. ¡Guau! ¿Él expuso todo esto así en el aire? Absolutamente. Los eruditos saben más que las personas promedias, conocen la verdad, aunque la oculten cuando contradice su dogma. Pero Madrid no está siendo hipócrita aquí, es honesto. Él cree que la acción de cambiar la adoración al domingo es la señal de la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Por qué no debería él admitirlo? Sí, supongo que es verdad. Entonces, ¿cuándo sucedió? Ya en el siglo II encontrabas algunos cristianos honrando el domingo. No tenemos tiempo de entrar en todo lo citado porque queremos enfocarnos en los escritos de los judíos, pero están ahí. A lo mejor podemos cubrir esto en programas futuros. Sin embargo, fue en el Concilio de Nicea I, en el siglo IV, siglo que el calendario pagano juliano fue normalmente introducido como el calendario para el uso de las observancias religiosas. El Concilio de Nicea I es significante en la historia del judaísmo, también porque fue después de esto que la intensa persecución cayó sobre todo quien permaneciera midiendo el tiempo mediante la Biblia. Henry Grach fue un judío alemán, fue uno de los primeros historiadores en escribir una historia comprensible de los judíos. Lo he escuchado. Tiene muchos volúmenes. Algunas de sus teorías sobre la tradición de la Torá estaban lejos de ser reales, pero entendió claro el significado de lo sucedido en el Concilio de Nicea. Veamos lo que dice aquí en el volumen 2 de Historia de los Judíos. Está en la página 563. En el Concilio de Nicea se rompió el último hilo que conectaba la cristiandad con su pariente linaje. La fiesta de la Pascua hasta ahora se había celebrado en su mayor parte al mismo tiempo que la Pascua judía, y de hecho sobre los días calculados y fijados por el Sinodre de Judea, pero en el futuro se observancia debido a ser rendido por completo independiente del calendario judío. Constantino el Grande, el emperador que ensambló el concilio para avanzar su agenda personal política, decretó el curso que los cristianos debían tomar. Él quería que se separaran completamente de su patrimonio espiritual, fundado en el judaísmo. Él fue quien declaró que ninguna futura observancia religiosa ha de ser calculada por el calendario judío. Grech, en esa misma página, citó el razonamiento de Constantino. Veamos. Porque es impropio, más allá de toda medida, que en esta la más santa de las fiestas, la Pascua, deba seguir las costumbres de los judíos de hoy en adelante. No permitamos tener nada en común con esta gente odiosa. Nuestro Salvador nos ha mostrado otro camino. En efecto, sería absurdo si los judíos pudieran jactarse en que no estamos en una posición para celebrar la Pascua sin la ayuda del cálculo de sus reglas o calendario. ¿Constantino dijo eso? Increíble, ¿no? Su declaración en realidad tuvo alto alcance y honestamente efectos catastróficos en el antiguo método de medir el tiempo. Constancio, uno de los hijos de Constantino, fue aún más lejos. Constantino había prohibido el uso del calendario judío para las observancias cristianas. Constancio prohibió el uso de este a los judíos también. Leamos esta cita, es de la Enciclopedia Judía, un artículo acerca del calendario. Bajo el reinado de los Constancio, la persecución de los judíos alcanzó tal altura que el cómputo del calendario era prohibida, bajo pena de castigo severo. No podemos ignorar el significado de esta acción. Bajo intensa persecución, los mismos judíos modificaron sus cálculos del tiempo. ¿Cómo? ¿Y quién? El patriarca Gilel II fue el último presidente del Sanjedrín. Él publicó las reglas del calendario que el Sanjedrín había utilizado para el cómputo del calendario lunisolar. Esto por último resultó en la aceptación del sábado como el Sabbat. Aquí la explicación de Graetz de lo que sucedió. La miserable condición de Judea fue la ocasión de una acción por parte del patriarca Gilei. La
Pronunciamiento que aún no se ha apreciado completamente. La costumbre había prevalecido hasta ahora de mantener secreto el cómputo de la luna llena y el año bisiesto, y dar a conocer los tiempos de edades en las tierras vecinas, anunciado por mensajeros. Mediante las persecuciones bajo Constancio, este método demostró ser poco práctico e inútil, siempre que el Sineidrón se le impidió fijar la fecha del año bisiesto. Las comunidades judías en países distintos fueron alejados en duda absoluta sobre la decisión religiosa más importante. Para poner freno a toda la dificultad e incertidumbre, Gilei II introdujo un último calendario fijo. Con su propia mano, el patriarca destruyó el último vínculo que unía a las comunidades diversas, a través de los imperios romanos y persas, con el patriarcado. Noten que el patriarca judío mismo que introdujo un último calendario fijo, cual destruyó el último eslabón que unía a las dispersas comunidades judías. Pienso que el hecho que este cambio ocurrió más de 1600 años atrás explica por qué las personas asumen que el sábado es el verdadero sabbat, simplemente porque los judíos veneran esto. No lo dudo. El tiempo tiene maneras de oscurecer los hechos. Los eruditos judíos, sin embargo, están bien al tanto que esto fue un cambio total del calendario. En Torah.org hay un artículo titulado El calendario judío. Este dice, y cito, declarando el nuevo mes mediante la observación de la luna nueva y el año nuevo por la llegada de la primavera, solo se puede hacer por el Sanhedrin. En los tiempos de Gilel II, los romanos prohibieron esta práctica. Gilel II fue forzado a introducir su calendario fijo, así, en efecto, dando al Sanhedrin aprobación anticipada de los calendarios de todos los años futuros. En realidad, ellos conocen la verdad, ¿no es así? Sí, lo tienen claro. Bien, tomaremos un breve descanso. Cuando volvamos, más de los judíos mismos demostrando su conocimiento del tema. Visite nuestra página en www.worldslastchance.com/español. Regístrese y pida gratis el juego de 3 libros en su idioma. Estos fueron publicados por editores de New York, pero en WLC se lo enviamos gratis. También pueden pedir una copia para sus amistades o familiares. Una vez registrados, podrán disfrutar de enviar correos a miembros de todo el mundo, y aunque hablen un idioma diferente, será fácil de traducirlo con un traductor en línea. No se puede enfatizar lo suficiente. Los eruditos judíos están al tanto que el calendario que usamos hoy es diferente del establecido por Yahuwah. Además, los eruditos judíos saben que fue específicamente un cambio de calendario que cambió el Sabbat. ¿Puedes compartir con nosotros algunas declaraciones por estos eruditos acerca de esto? Claro, el Dr. Leoch Flinchins es un reconocido y respetado erudito judío. Pertenecía al profesorado en el Seminario Teológico Judío de América, donde era instructor del Talmud, y también profesor de la teología. Después pasó a ser rector, presidente, ministro y canciller emérito. Editó más de 100 libros durante su vida. Queda claro que el hombre sabía de sus asuntos. En una carta datada el 20 de febrero de 1939, Flinkenstein admitió: el calendario judío fue fijado en el siglo IV. Gratz también relacionó el cambio del calendario al siglo IV
explicando, cito, incluso el cómputo del calendario e intercambio de artículos religiosos usados fueron prohibidos en el siglo IV. Sé que muchas personas solo asumen esto porque la semana moderna tiene 7 días. Entonces debe venir de la semana hebrea de 7 días. Imposible. La gran diferencia entre el calendario moderno y el calendario bíblico se encuentra en el ciclo semanal. El calendario moderno tiene ciclos semanales continuos. El calendario bíblico se reinicia en cada luna nueva. Cada mes comienza con una luna nueva. Esto es el primero de cada mes, el segundo de cada mes. Siempre es el primer día de la semana, siempre. El ciclo semanal en sí se reinicia con cada luna nueva. Por lo tanto, el Sabbat del séptimo día no es parte de un ciclo semanal continuo como lo es el moderno sábado. Y los judíos saben esto. Aquí, veamos esta cita, se encuentra en la edición de la Enciclopedia Universal Judía en un artículo titulado Feriados. Dice, cito, la luna nueva aún es, y el Sabbat originalmente depende sobre el ciclo lunar. Originalmente la luna nueva era celebrada de la misma forma que el Sabbat. Gradualmente se volvió menos importante mientras que el Sabbat se convirtió más y más un día de religión y humanidad, meditación e instrucción religiosa y de paz y deleite del alma. Esto directamente lo expone. El Sabbat originalmente dependió del ciclo lunar. Los judíos aún usan el método de medir el tiempo para sus fiestas anuales, pero sus sabbats semanales ya no tienen conexión con la luna. Eso explica por qué la Pascua cambian las fechas de un año a otro. Exacto. ¿No podrían estar vinculados los festivales anuales con la luna y los sabbats semanales ser separados? Esto es lo que los protestantes sabatarios del sábado han asumido, pero los eruditos judíos claman lo contrario. Están claros que el sabbat semanal originalmente estaba vinculado con la luna. Sigamos leyendo de la Enciclopedia Universal Judía. Con el desarrollo de la importancia del sabbat, como el día de su consagración, y el énfasis puesto en el significativo número 7, la semana fue divorciada más y más de su conexión lunar. Ahí está. Los eruditos judíos especulaban en diferentes tiempos cuando el Sabbat fue desplazado del enlace lunar a un ciclo semanal continuo. Es posible que ese cambio ocurrió cuando Gilel II fijó el calendario. ¿Por qué dices eso? Cuando él fijó el calendario, él tuvo que introducir reglas de aplazamiento. Las reglas de aplazamiento no son necesarias cuando calculas las fiestas anuales y las celebraciones del Sabbat semanal en un calendario lunisolar. Solo son necesarias cuando las fiestas anuales son calculadas por el calendario lunisolar, mientras que los sabbats del séptimo día son calculados por un calendario diferente solar. Bien, ahora tengo una pregunta. Si el sabbat en los tiempos de Cristo se practicaba mal, ¿no lo hubiese corregido? En absoluto, lo cual nos dice que el calendario en uso por los israelitas en el primer siglo aún era el calendario lunisolar. Veamos, en ese tiempo el sumo sacerdote estaba a cargo del calendario. Fue quien declaraba cuando la luna nueva comenzaba. Lo que es significante es que el sumo sacerdote siempre venía de la clase saducea, no de la farisea. ¿Qué creían los saduceos? Sé que Yahushua rechazó la ley oral de los fariseos. Lo descartó como nada más que una tradición hecha por el hombre, que era único o exclusivo de los saduceos. Las creencias saduceas no eran totalmente sin errores, pero también rechazaban a las tradiciones de los aventajados fariseos. Los saduceos mantuvieron el Torá, los libros de Moisés, y eran la única fuente de la autoridad divina. Entonces, esto hace ver las creencias saduaces más cerca de la verdad, en realidad. Así es. Y ellos eran los encargados del calendario, por lo menos hasta la destrucción de Jerusalén, después de lo cual prácticamente se extinguieron. Leamos del volumen 9 de la Enciclopedia Universal Judía, que explica lo que les pasó a los saduceos. Se encuentra en la página 666. ¿Página 666? Algo chistoso. Bien, cito. Con la destrucción del templo, 70 a.C., los saduceos desaparecieron del todo,
dejando la regulación de todos los asuntos judíos en las manos de los fariseos. De ahí en adelante la vida judía fue regulada por los fariseos. Toda la historia de los judíos fue reconstruida desde el punto de vista farisea y nuevos aspectos fueron dados al Sanedrín del pasado. Una nueva cadena de tradición suplantó a la antigua tradición sacerdotal. El fariseísmo moldó el carácter del judaísmo y la vida. Este es el mismo fariseísmo del que Yahushua habló en Mateo 23:15. Dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros». Y a estos fue que se les dejó el control. Y estos son cuyas tradiciones hasta el día de hoy influencian el sábado sabatario. Las tradiciones orales de los fariseos, registradas en el Talmud y rechazadas por Cristo, se convirtieron en el judaísmo rabínico. Entonces, ¿estás diciendo que el calendario usado por los judíos hoy ha sido corrupto por tradiciones hechas por el hombre fariseo? Yo no necesito decirlo, los judíos lo dicen, como Louis Flinkenstein, de quien hablamos anteriormente. Sí, así es. Él escribió, y cito: «El faraísmo vino a ser el talmudismo, pero el espíritu del antiguo fariseo sobrevive inalterado. Cuando el judío estudia el Talmud, él en realidad está repitiendo los argumentos usados en las academias palestinas. El espíritu de la doctrina farisea se ha mantenido. Desde Palestina a Babilonia, de Babilonia al norte de África, Italia, España, Francia y Alemania, de estas a Polonia, Rusia y generalmente Europa Oriental, al antiguo faraísmo ha vagado». Parece que se jacta. Claro, era un rabino talmúdico. La tradición talmúdica enseña que si pierdes cuenta de cuándo es el Sabbat, todo lo que tienes que hacer es adorar cada 7 días. Este es el razonamiento usado para justificar la observancia en los sábados, como el Sabbat del 7º día. Ellos han perdido la cuenta deliberadamente de cuándo es, calculada por la luna nueva. ¿Dónde dice que puedes hacer eso? En el capítulo 7 del Tratado Sabbat, Tractate Sabbat, declara, cito: «Uno que ha estado vagando en el desierto y no tiene idea de cuándo es el Sabbat, debe contar 6 días desde el día que se da cuenta que ha perdido el Sabbat y observar el 7º». Espantoso. Y no son más que tradiciones de los fariseos, cual Yahushua siempre rechazó. Exacto. Eso es lo que el Talmud, en 1949, Flinkenstein realizó una publicación titulada «Los judíos, su historia, cultura y religión». En la página 1332 del volumen 4, él escribió, y cito: «El Talmud deriva su autoridad desde la posición sostenida por las academias antiguas, por ejemplo las fariseas. Los profesores de esas academias, ambas de Babilonia y Palestina, fueron considerados los sucesores legítimos del envejecido Sanedrín. Durante ese tiempo las personas judías no tienen una autoridad central viva comparable a las condiciones del antiguo Sanedrín o después de las academias. Por lo tanto, cualquier decisión en respecto a la religión judía debe ser basada en el Talmud como el resumen final de las enseñanzas de aquellas autoridades fariseas cuando existieron». Es una afirmación increíble. Flinkenstein básicamente está diciendo que el Talmud es de las tradiciones fariseas, los mismos que Yahushua dijo que eran como sepulcros blanqueados. Así lo tengo. Mateo 23:27. «Ay de nosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Cristianos sinceros hoy a menudo son atraídos por la belleza blanqueada del judaísmo. Quieren hacer lo que es correcto y así asumen que pueden obtener luz de los judíos, pero no pueden. Los judíos rechazaron a Yahuwá el tiempo que demandaban de Samuel, ungir a un rey sobre ellos. Después, con el martirio de Esteban, dejaron de ser el pueblo especial de Yahuwá. No recibirían ninguna nueva luz de estos. El argumento de que los creyentes deben venerar en los sábados porque los judíos lo hacen se basa en el asumir que los judíos nunca venerarían a no ser que él sea el verdadero Sabbat. Pero está claro que de hecho ellos cambiaron el Sabbat cuando cambiaron el calendario, por el cual el Sabbat bíblico es calculado.
Creo que es importante recordar que el Sabbat no es una institución hecha por el hombre, fue establecida por Yahuwah. Y como tal, ninguna autoridad de la tierra, ya sea un papa, un pastor o un rabí, tiene derecho a establecer un día diferente para la adoración o un método diferente para el cálculo de cuándo ocurre. Yahuwah dijo que el Sabbat es una señal perpetua entre él y aquellos leales a él. Eso está en el Éxodo 31, versículo 13 y 14. De cierto guardaréis mis días del Sabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Yahuwah, que os santificó. Si queréis darle honor al Creador y Redentor, le obedecerás y lo adorarás en su Sabbat. No mirarás en las tradiciones de los fariseos o usar el calendario de los católicos. En su lugar venerarás al Creador en su santo Sabbat, calculado por el calendario lunisolar establecido en la creación. Increíble. Hemos sido tan ciegos, tan ingenuos en confiar que los judíos sabían lo que hacían, y todo el tiempo los judíos sabatarios del sábado han estado jadeando. ¿No son más que fariseos? No se vayan, amigos. Cuando volvamos, estaremos contestando las consultas de nuestro email diario. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. El tiempo está cerrando. Ahora más que nunca es indispensable que todo quien anhela y busca por el regreso del Salvador sea muy cuidadoso de vigilar todas las avenidas por las cuales el demonio busca engañar el alma. El pecado es adictivo, ya sea tiempo perdido en actividades inútiles, o el alcoholismo, la pornografía o la nicotina. El pecado es en sí adictivo. Pero el Salvador está listo para liberar a cada uno quien se vuelva a Él. Visite nuestra página web en www.worldslastchance.com/español. Busque en los artículos La adicción del pecado, vigilando las avenidas del alma. Aquí estamos una vez más para responder a las consultas de nuestros oyentes. Tenemos una pregunta de Yerko Gondo de Jakarta, Indonesia. Dice: tengo un problema del cual he orado ya por un tiempo y no tengo respuesta. ¿Por qué Yahuwah parece no querer responder a mi oración?
Es una buena pregunta y creo que es una de la cual todos podemos relacionarnos. Por lo menos yo sí. Comencemos leyendo Mateo 7 para ver lo que el Salvador tuvo que decir acerca de la oración. ¿Qué versículos? Del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué el hombre allí entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre está en los cielos dará cosas buenas a los que lo piden? Quiero comenzar con ese versículo porque está claro que Yahuwá está dispuesto a responder nuestras oraciones. Yahushua siempre alentó a sus discípulos a que oraran. Así que si sus oraciones no parecen ser respondidas, no se rinda, siga orando. Bien, pero porque a veces se siente como si nuestras oraciones rebotan desde el techo y saltan de vuelta hacia nosotros. Hay varias razones porque o se siente que nuestras oraciones no son respondidas o de hecho no son respondidas. La primera es que no siempre oramos de acuerdo a la voluntad de Yahuwá. Veamos 1 Juan capítulo 5. Amigos, nosotros no tenemos la profunda visión del Padre, no tenemos su sabiduría. A veces le pedimos cosas que Él sabe no estar en nuestro mejor bienestar. Cuando pedimos cosas que Él sabe que no nos conviene, espiritual o de alguna otra forma, es porque Él nos ama y las peticiones no son correspondidas. Aquí tengo el capítulo. Bien, leamos los versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Una hermosa promesa. Lo es, pero la advertencia es que debemos pedir de acuerdo a su voluntad. Ahora retrocedamos unos capítulos a 1 Juan 3 versículos 21 y 22. Otra razón por que nuestras oraciones no son respondidas es que puede haber pecado en nuestras vidas. Asombroso es cómo los cristianos ven a Yahuwá como un gran genio en el cielo. Si tenemos pecado a sabiendas en nuestras vidas, no hablo del pecado del cual nos arrepentimos y buscamos la ayuda de Yahuwá para vencer. Me refiero a algo que sabemos que está mal, pero lo hacemos igual. Eso tendría un efecto en nuestras oraciones. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Yahuwá, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No podemos participar del pecado por sí mismos y esperar respuestas de Yahuwá. No digo que Yergo esté haciendo esto, pero es sorprendente cuántos cristianos lo hacen. Gálatas 6, versículo 7 dice: No os dejéis engañar, de Yahuwá nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. David también sabía que sus oraciones no serían respondidas si se aferraba al pecado a sabiendas. Veamos lo que tuvo que decir en Salmo 66, versículo 18. Si observo iniquidad en mi corazón, Yahuwá no me escuchará. Por otra parte, Yahuwá puede que sí responda a las oraciones exactamente como se lo hemos pedido, pero el tiempo puede que sea diferente a lo esperado. Él puede que deliberadamente tarde en responder porque sabe que tenemos que aprender la paciencia y perseverancia en la oración. En esto, como en toda otra tarea, podemos confiar que Él está coordinando todo para el mejor resultado posible. En realidad, todo se suma a la confianza, ¿no es así? Tal como un niño no entiende por qué mamá y papá dicen no a algunas cosas, nosotros no siempre vamos a entender el por qué nuestro Padre Celestial dice no, pero podemos confiar que Él tiene el mejor interés en su corazón. Exacto, y no olviden que Yahuwá a lo mejor ya respondió a sus peticiones, pero en una forma que no la esperamos ni la reconocimos. Eso pasa también. Yahuwá ve la pintura en amplitud que nosotros de nuestras perspectivas limitadas no podemos ver. Poco antes leímos donde Yahushua dijo que si un hijo pide pan a su padre, ¿le daría una piedra? Bueno, pidiendo y esperando recibir algo, suponemos que nos bendiciera. Solo para que sea una maldición, estaría dando una piedra en lugar de un pedazo de pan. Tenemos que confiar que el Padre sabe lo que es mejor. ¿Sabes? En un sentido, podemos tomar aliento del hecho que Yahuwá no siempre responde nuestras oraciones exactamente como lo deseamos. En realidad, muestra que Él está en control. No es un gran genio en el cielo. Él es soberano y tiene el poder de sobrellevar nuestras expectativas. Si sabe lo que queremos, nos hará daño. Eso es una buena forma de verlo. Bien, 2 puntos más.
Primeramente necesitamos recordar que al orar lo hagan en el nombre de Yahushua. Esto es importante. Veamos Juan 14, 13 y 14. Dice, cito, «Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré». Muchas personas piensan que están orando en el nombre de Yahushua, cuando todo lo que hacen es corchetear al caletre con mentes inconscientes, añadiendo el nombre de Jesús, amén, amén, al final de sus peticiones. Esta es una manera increíblemente superficial de interpretar la oración en su nombre. Bueno, incluso es una afrenta a la santidad de Yahuwah, como podemos pensar que simplemente añadiendo en el nombre de Yahushua al final de tu oración trabajaría como un mágico encanto que fuerza a Yahuwah a darnos lo que queremos. Es un insulto no solo a su santidad, a su poder e incluso a su amor. Como dijimos antes, Él no nos dará algo que Él sepa que no nos hará daño. Para orar verdaderamente en el nombre de Yahushua significa que oremos para que su voluntad sea hecha y para que Él reciba la gloria. No podemos vivir a nuestro antojo y después pensar que nuestras oraciones serán respondidas solo por añadir palabras inconscientes. Eso es brujería, no una vida de oraciones genuinas. El último punto que debemos tener en mente es que incluso personas fieles en la Biblia no siempre le respondieron sus oraciones cuando y como deseaban. Tenemos a Abraham, aún sin hijos después de varias décadas de matrimonio. Tenemos a Yahushua en Getsemane, pidiendo que esa copa pase sobre él. Si hubiese sido la voluntad de su padre, es muy importante de siempre añadir no sea mi voluntad, sino hágase la tuya. Pienso en particular en Pablo. No sabemos lo que le inquietaba, pero algo era. Él repetidas veces oró, pero recibió la respuesta no. Veamos acerca de esto en 2 Corintios 12, versículos 8 al 10. Acerca de esto, 3 veces he rogado a Yahuwah para que lo quitara de mí, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué hermosa declaración de fe! Y esa debe ser nuestra actitud también, ya sea que veamos nuestras oraciones respondidas o no. Podemos tener confort en el hecho que Yahuwah está en control. Quiero cerrar con una promesa, así que miremos en Romanos 8, versículos 26 al 28. Esto es realmente hermoso, porque nos dice que Yahuwah está tan ansioso para responder a nuestras oraciones que su propio espíritu obra con nosotros para ayudarnos a orar efectivamente. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Yahuwah. Y sabemos que para los que aman a Yahuwah, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pidan y sigan pidiendo, toquen y sigan tocando. Oren siempre que su voluntad sea hecha y no la suya. Yahuwah quiere responder a sus peticiones, así que sigan confiando en Él aun cuando parezcan no ser oídas. Desearía tener tiempo para más, pero se nos acabó. Envíen sus comentarios y consultas, nos agrada responderlas. Queden atentos para oír la promesa diaria de la palabra de Yahuwah con Laura Martínez.
Bienvenidos amigos, con ustedes Laura Martínez con la promesa diaria de la palabra de Yahweh. Francis Ridley Havergal era un poeta británico y escritora de himnos. Uno de los himnos mejores comienza con las palabras: Toma mi vida y deja que sea consagrada, Señor, a ti. Toma mis momentos y mis días, déjelos fluir en alabanza incesante. Este hermoso himno de la consagración completa termina con las palabras: Toma mi amor, mi Señor, derramo a tus pies su tesoro. Tómame y seré siempre solo todo para ti. Esta humilde seguidora comprometida de Yahweh murió de peritonitis cuando tenía solo 43 años, más de 60 años antes de que los antibióticos estuvieran ampliamente disponibles. Fue una forma dolorosa de morir. Pero la fe de Francis en su amoroso Padre Celestial nunca vagó. Tendida muriendo, le pidió a una amiga que le leyera el capítulo 42 de Isaías. La amiga comenzó a leer: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Francis fue confortada al escuchar este hermoso pasaje. Entonces su amiga leyó el versículo 6, cual declara: Yo, Yahweh, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. La fe de Francis captó y entendió la promesa. Fernando a su amiga de seguir leyendo. En una voz débil, casi como un susurro, dijo: Llamada, llevada por su mano, sustentada, me puedo ir a casa. Y con esas palabras de fe se durmió en Yahushua para esperar el alba de la resurrección. Ninguno de nosotros ha tenido que experimentar la muerte. Ahora es posible que hayamos llegado cerca, ya sea en nuestra propia experiencia o por la muerte de un ser querido. Pero en esa hora extrema, las promesas de Yahweh son todo lo que tienes. Si has hecho un hábito de aprender y confiar en las promesas de Yahweh ahora, no importará lo que traiga el futuro. Estarás seguro en el amoroso cuidado del Padre. Proverbios capítulo 3, versículo 25 y 26 declaran: No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque Yahweh será tu confianza, y guardará tu pie de ser apresado. Todos los mandatos son habilitaciones de Yahweh, así que cuando Él dice no temas, Él les está habilitando a ser audaces. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas, porque en Él está segura su confianza. Ya volvemos, amigos. Tengo que decir, Pedro, la información que has compartido hoy es tan variante. Yo crecí con las historias bíblicas, sostuve este cierto, por ser honesto, desprecio por los fariseos. Me refiero a que estos hipócritas solo personifican una actitud de ser más santos que tú. Sí, lo sé, yo era igual. No sabía mucho acerca de los saduceos, pero lo que sabía de los fariseos era que constantemente perseguían al Salvador y sus justificaciones eran un símbolo de todo lo que no quería que fuese. Qué sorprendente, en las palabras del mismo Rabí Finkelstein, para descubrir que el espíritu de los fariseos sobrevive hasta el día de hoy. Y es a ellos que tantos sabatarios sinceros van en busca de nueva luz. Este es un tema importante porque, como hemos dicho en programas anteriores, la prueba final es sobre la adoración. La bestia que sale desde la tierra en Revelaciones 13 forma una imagen a la bestia. ¿Y qué es lo que hace la bestia? Veamos los versículos 15 al 17. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es la temible marca de la bestia que los cristianos están tan preocupados por evitar. No es una identificación nacional, no es un tatuaje en tu mano o en tu frente. No es un chip implantado. No, se trata de la adoración, específicamente un falso día de la adoración forjada, porque cualquier día calculado por el calendario papal, calendario solar, es un día falso.
No importa si atienden a la mezquita los viernes para orar, los sábados o los domingos, son todos días falsos de la adoración. Y sinceros, como puedan ser los creyentes, y muchos lo son, deshonra a Yahuwah el intentar adorarle en un día falsificado. Muy cierto. ¿Sabes? Todo el empuje de revelaciones se trata de cómo evadir la marca de la bestia, cómo evitar las 7 últimas plagas, y nunca hemos visto que todo se centra en la adoración. Bueno, está centrado en quien tiene nuestra lealtad. ¿Cómo puede cualquiera esperar de disfrutar la pura santidad del cielo si no podemos honrar un simple requisito como recordar de santificar el día del Sabbat? La gimnasia verbal para tratar de explicar esta obligación es increíble, ¿no es así? Satanás ha triunfado en todo esto. Veamos Revelaciones 18, versículos 2 al 5 de la Biblia Ginebra. Esta fue la traducción preferida por los reformadores protestantes. Y clamó poderosamente a gran voz, diciendo: se ha caído Babilonia, la gran ciudad, y se ha hecho habitación de demonios, porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. El vino y Babilonia en su calendario solar. El mundo entero se ha unido en su uso y generaciones de creyentes veneran a través de este calendario. Sigamos con los otros 2 versículos. Y escuché otra voz del cielo que decía: Sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han subido al cielo, y Yahuwah ha recordado sus iniquidades. Cada iglesia tiene algo de verdad. Desafortunadamente, cada iglesia se ha aferrado a las tradiciones y errores papales. Es por eso que Yahuwah está llamando a todo creyente hoy a seguir el Cordero donde quiera que vaya. Y donde el Cordero esté guiando es fuera de Babilonia. Si esta es la primera vez que ha oído del Sabbat lunar, no esperamos que nos tome la palabra, pero le pedimos que escuchen los programas anteriores y lea los artículos en la página de WLC. Estúdienlo por sí mismos. Acompáñanos una vez más mañana. Hasta entonces, y recuerden, Yahuwah les ama, y en él está segura su confianza.
Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.